fácil es decir que paguen los que tienen más. Que paguen los que tienen más cuando tienen cómo pagar. El impuesto que se fija sobre el patrimonio, que es un impuesto inicuo, que es un impuesto infame, retardatario, regresivo, es un impuesto que mucha gente no tiene con qué pagar. ¿Le importa eso al presidente Duque? ¿Le importa eso al ministro Carrasquilla? Pues Muchos, debería pues sí, importarles. pero Sergio, es que muchos bienes no están siendo productivos, porque es que la gente que hizo un patrimonio a lo largo de su vida no la tiene en estado de producción y mucho menos en esta pandemia. Y entonces le quitan una suma que puede ser colosal, que puede ser inmensa. La plata de los jubilados. Una jubilación de 8, de 10, de 12 millones de pesos es la jubilación de un rico. Es la jubilación de una persona que trabajó mucho y que logró tener una jubilación mediana para una vejez razonable. Y de pronto le dicen que le quitan el 10% de la pensión. ¿Y qué me Hágame el dice, favor. doctor Londoño, de los rentistas de capital que tienen oficinas vacías desde hace un año, que vivían de esa renta, pero pues el patrimonio lo siguen teniendo representado en esas oficinas? Y Claro, súmelo pues para los impuestos. claro, claro. Claro, y entonces también son tierras grabadas de la misma manera y son establecimientos de comercio de distinto género. Mientras tanto, le tienen que poner tributos compensatorios a las importaciones de textiles, pero mantienen viva la causa del contrabando. Entonces el contrabando a sus anchas y la gente vi a unos empresarios muy importantes del sector textil felicitando al gobierno por el arancel. Desde el punto de vista de la teoría económica yo también lo felicito. Qué maravilla. ¿Y qué hacemos con el contrabando? Explíquenos. Un contrabando que viene alimentado por el narcotráfico y el narcotráfico está cada vez más poderoso. La cantidad de dinero que tienen que lavar es cada vez más amplio. Pues mientras más duro sea el arancel, más alto es el margen y mejor es el negocio del contrabando, ¿o no? Pues eso por el lado del contrabando. Y es que no, son muchos frentes. Mire, a mí la reflexión que hacía el doctor Octavio Quintero de Fenalco Valle, eh, pues me marcó mucho. Me parece que tiene toda la razón. ¿Por qué no se le dan? ¿Quieren repartir subsidios a dos manos? Perfecto, pero dénselos a quienes pueden generar empleo, no para crear un ejército de mendigos, de gente que va a estar muy feliz y muy cómoda sin trabajar recibiendo unos subsidios. ¿Por qué no se le dan más bien esos recursos a los empresarios que generan empleo para generar empleo y mover la economía? Es que hay que tomar decisiones. Una, calmar el hambre de hoy para llegar a unas elecciones con una gente que esté conforme porque tiene un ingreso sin trabajar. Lo otro es la recuperación económica. Habíamos entendido, parece que nos equivocamos y que el mensaje era distinto, que el grande objetivo de la política económica tenía que ser la recuperación económica, ¿o no? Pues Habíamos eso fue lo entendido que eso. dijeron siempre, No, pues sí, sí. claro. Bueno, muy Y bien. entonces, Y puede haber recuperación económica con una paliza tributaria de este género. ¿A quién se le No, pues ocurre? imposible porque nadie se ha levantado, doctor Fernando Sergio, de la pandemia, de lo difícil que ha sido para muchos, porque hemos visto a tantos quebrarse por cuenta de la pandemia que uno dice, la primera pregunta que ellos tienen es ¿con qué voy a pagar el impuesto? Si ya no tengo ni siquiera una empresa, ya no tengo cómo producir nada, no, pero me toca pagar es que igual. Demar, el doctor Londoño lo ha puesto en unas palabras, la semana pasada ponía un ejemplo y me parece que es perfectamente válido. Es como coger a un paciente en una unidad de cuidados intensivos y curarlo a punta de una golpiza. Pues no, no le va a Entra funcionar, no se a va a la curar unidad el de enfermo. fracturados y los Sí, coge a golpes a ver si se curan de las rupturas que tienen los huesos. Miren en ustedes, eso hagamos estamos, sí. una lista breve, pero además muy que nos debe llevar a la reflexión. ¿Qué pagamos los colombianos en impuestos? Pagamos impuesto de renta, pagamos el IVA en los productos que compramos, del 19%, impuesto al patrimonio, valorización, ICA, predial, vehículo, gasolina, es la sobretasa, el 4 por mil, la educación privada, medicina prepagada,
vamos a pagar ahora el impuesto solidario. Mire todos esos impuestos, es que no son pocos. Estamos ¿Y hablando para de pagar 9 qué, no? impuestos, por lo menos. Para sostener qué. Y es que alguien lo decía también la semana pasada. ¿Cuántos ascensoristas hay en las nóminas del Estado? Y es una pregunta muy válida. ¿Ascensoristas a estas alturas del partido? Los hay, muchos en los edificios judiciales. Los ha visto usted, Mar, en el Nemqueteva, en Bogotá, pero Claro. también en el Palacio de Justicia en Cali. ¿Ascensoristas? ¿Para eso es que estamos pagando impuestos? Hombre, creo que hay que ser mucho más 12. eficientes en el gasto y es el llamado que está haciendo mucha gente. Paguemos impuestos, todos estamos de acuerdo en que hay que pagar impuestos, pero ¿impuestos para qué? Ahí es donde está la reflexión. 12 impuestos, los que he mencionado. No sé, se me pueden haber escapado algunos y le pediría a los oyentes que nos ayuden con los otros que recuerden para ponerlos en la lista. 12 impuestos. Y entonces paga y paga y paga. ¿Y usted cuándo va a terminar de pagar? O sea, estamos alistándonos al pago de impuesto de vehículo, impuesto... Creo que el ICA se quedó por fuera de ese listado. no, no, lo alcancé a decir. Sí, el ICA sí lo tengo acá. ICA, predial, Ten- Tengo el predial y tengo el impuesto de vehículo que son ya. Y claro. para agosto, septiembre estamos pagando el impuesto sobre la renta. Bueno, no hemos salido de una cuando estamos en la otra y ahora nos anuncian nuevos impuestos. Pero lo más grave es seguramente, doctor Fernando Sergio, la desconexión que uno puede ver entre la realidad nacional y la realidad política del gobierno del presidente Iván Duque. Vean ustedes, este fin de semana el señor ministro Alberto Carrasquilla entregó algunas declaraciones sobre lo que será la reforma tributaria y le han corchado con una pregunta que a uno le parecería elemental y que pues el hombre que ha estructurado los impuestos debiera saber, sobre todo porque ha dicho que no va a afectar los alimentos. Y ya vamos a ver por qué sí los va a afectar. Vamos a ver eso. Pero escuchemos, no sé si ya está lista, el momento en el que el doctor Carrasquilla habla o le preguntan sobre cuánto vale una cubeta de huevos y esta es la respuesta que da el señor ministro. O sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de arroz. Yo le confieso, yo no sé. No lo tengo en mis Me cuentas. corcha, quedo como un zapato, digamos, pero digamos en el tema de los huevos, pues depende de si depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza. La libra de arroz también depende mucho de la calidad, no hay de todo. Bueno, Pero huevos, pero ni porque fueran de codorniz, porque la verdad es que Mire, 1.800 con pesos la docena. 1.800 no. no hay derecho. No, Mire, no, no. un huevo depende de la calidad. Huevo triple A rojo, 24 unidades cuesta 14.300 pesos. Un huevo sale a 595 pesos Claro, redondeándolo a está 600 entre pesos. 400 y 600 pesos. Por barato Entre que lo consiga, 400 y 400 600 pesos. pesos. Sí. Pero les digo, yo el año pasado, y le tomé una foto, vi huevos en Carulla a 900 pesos la unidad. Bueno, Entonces, en pues sí, todo hay una caso, desconexión del ministro. en todo caso, el tema es que uno tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Si lo que quiere hacer es simplemente cuadrar la caja del fisco para quedar bien con las calificadoras y para estar tranquilo y para decir ya tengo plata suficiente para mantener la nómina y para garantizar lo que se llama la gobernabilidad, eso es mermeladita, eso es mermeladita. O lo que quiero hacer es propender por la recuperación económica, que lo primero que hay en una recuperación económica es una rebaja de impuestos, una reducción del impuesto, una contracción en el gasto público para que haya más gasto privado, que es el generador de empleo. Pero es tan elemental como eso, es como una regla de tres en aritmética. Es elemental. Yo no puedo tener recuperación económica con una reforma tributaria que le da un semejante lapo como el que se le da a la economía productiva. Pues no puede ser, no puede ser. Y vamos hacia allá, doctor Fernando, porque usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones. La reforma tributaria resulta tan compleja para poder analizarla en su conjunto que no es fácil poder en unos cuantos minutos dar cuenta de cuánto dinero nos va a suponer el gasto de la reforma. Y miremos algunos asuntos que no habíamos tenido en cuenta para revisar. ¿Qué están diciendo los sectores de la producción alimenticia en Colombia? Me estoy refiriendo a los de las aves, a los de los peces, a los de la carne, respecto de la reforma tributaria. En la reforma se trae
un asunto que es la eliminación del régimen de los exentos en los precios. Ya ellos han hecho el análisis. No estamos hablando todavía de combustibles, ya han hecho el análisis de lo que significa esa eliminación de los exentos y se prevé desde este momento un alza de entre 350 pesos por lo menos por cada kilo de pollo, 350 pesos, de 18 pesos por cada huevo y de 9% en los pescados frescos que se producen aquí mismo en Colombia. Ahora la pregunta es, ¿por qué dicen que no van a afectar la canasta familiar si ustedes se dan cuenta con los exentos sí la van a afectar? Y si usted le suma a eso el precio de los combustibles, porque pues obviamente el transportador tendrá que vivir también, ¿no? Y no puede írsele todo en combustible, pues también le va a subir el precio. Entonces, ¿para qué dicen que no afectan la canasta familiar cuando realmente sí la va a afectar? Es imposible que no, la va a afectar. Entonces creo que ahí ha faltado estudio y mayor juicio, por lo menos a la hora de entregar las declaraciones. Pues es que no tienen ni idea ni les importa, pues porque ese no es el objetivo, es el objetivo. De manera pues que hay... Y otra pregunta que les hago, ¿creen ustedes, como lo ha inclusive insinuado el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que habrá muchos colombianos con un alto nivel de ingreso y con unos muy buenos patrimonios que prefieren salir de Colombia que quedarse en Colombia por cuenta de los impuestos? Pero por supuesto cambian la residencia fiscal. Como ha venido ocurriendo. ¿Cuántos capitales se fueron para Panamá? ¿Cuántos capitales están en los Estados Unidos? La gente no resiste más. Y entonces dice, pues yo qué me quedo haciendo aquí en Colombia. ¿Y cómo le parece el mensajito que le mandan a los que ahorraron su capital y tienen un capital después de pagar impuestos para generar ese capital? Por supuesto, digámoslo. Muy bien, ¿qué le dicen? Haga capital, que yo aquí tengo un garrote para quitárselo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No, pues no hago capital. ¿Para qué? ¿Para qué? Me lo gasto, lo exporto, me lo viajo, hago cualquier cosa con el dinero, menos formar un capital porque el gobierno me lo quita. Ese es el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es corruptor. Absolutamente corruptor, no solamente antitécnico, corruptor. ¿No es cierto? Pues absolutamente, doctor Fernando. Pues no sé, le han echado leña al fuego y esto se va prendiendo a unas velocidades muy aburridoras. Y me preocupa mucho los llamados que hace la extrema izquierda, que ya son llamados que rayan. No, esto no es democracia, esto no es manifestarse, esto ya es llamar prácticamente a la revuelta popular sin control. Y es que lo del 28 de abril se está citando, sí, señor, pero ha habido ciertas voces de la política que de verdad que le echan candela al asunto para mal. Yo creo que aquí todos pueden protestar y ponerse en contra de la reforma, pero habrá que ver los términos en los que pretenden hacerlo. Vamos a ver en el Congreso de la República, pues las cosas esta semana arrancarán por ver quiénes serán los ponentes. Vamos a ver qué proposiciones va a haber en torno a la reforma tributaria en las comisiones conjuntas económicas, y vamos a ver el ambiente, que ya lo hemos dicho, vemos no es del todo desfavorable a la reforma como está planteada, y súmele a eso usted, doctor Fernando, algunas ideas que tiene el Centro Democrático de no apoyar, por ejemplo, o de solicitar que no haya IVA para Internet, que es lo que se propone en la reforma, que no haya IVA generalizado para todos los estratos respecto al pago de servicios públicos y que no haya alza en los combustibles. Son algunas de las propuestas que ha hecho el Partido Centro Democrático. Que son elementos esenciales de la reforma, ¿no? Claro. Lo son. Bueno, y la cuestión es que hay llamados complicados, doctor Londoño. El que hace, por ejemplo, el senador Gustavo Bolívar. Yo no sé qué tanto eco pueda tener esto, Demar, pero, por ejemplo, el senador Bolívar lo que dice es que no sea una marcha de 4 horas, sino que sea una marcha indefinida. La del 28 de abril. Es lo que están proponiendo, una marcha indefinida. Indefinida, no de 4 horas, no de un solo día, sino que se mantengan en la calle.
pero además convocan unas marchas en medio de este tercer pico de la pandemia. Sergio, usted que le hace seguimiento todos los días a lo que está ocurriendo en Colombia Válgame con Dios. la pandemia, y les hacen unos llamados para que salga todo el mundo a protestar. Hombre, piensen un poco, ¿no? No, las personas y que los van a de salir a la FECODE, calle ¿no? Los de a FECODE son contagiarlos. los primeros, los de FECODE son los primeros que hacen el llamado para salir a Pero esas además, marchas, que en últimas son aglomeraciones. Entonces, no van a Claro. a una escuela a dictar clases porque le tienen miedo al contagio, pero sí van a marchar a unas aglomeraciones que vaya usted a saber cómo son los contagios que allí se pueden dar. Las No cifras pueden están ir a muy dictar complicadas. clase porque se contagian, pero sí pueden aglomeraciones para marchar y protestar. Sí, sí, Bueno, esa es la lógica. Esa es la lógica del Sindicato de Maestros en Colombia. Si yo tuviera acceso al ministro Carrasquilla para hacerle unas preguntas, yo no le preguntaría cuánto vale una cubeta de huevos, porque ya sé que me va a decir que no sabe. Pues eso es elemental. Él no es el que hace el mercado en la casa, ni le lleva la cuenta al huevo, ni le interesa el precio del huevo. Yo le preguntaría, ministro, ¿cuántos fondos de colombianos están en el exterior? Huyéndole a usted, y huyéndole al presidente Duque, y huyéndole a estas reformas tributarias que les quitan el producto de una vida de trabajo. ¿Cuántos fondos hay en el exterior de colombianos? ¿Quién me Claro, contesta esa pregunta? y no solo fondos, doctor Londoño, es que detrás de los fondos la gente está físicamente cambiando su residencia fiscal y pasando menos de 183 días en Colombia para no ser residentes fiscales de Colombia y lograr pues vivir afuera y pagar impuestos en una jurisdicción distinta a la colombiana precisamente por todo esto. Y lo Que es puede una pasar, ¿no? manera, con esta que es reforma. una manera de tener los fondos en el exterior, cambiando el domicilio tributario. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay de eso? Son miles de millones de dólares que si estuvieran aquí ocupados en producir, dentro de unas reglas claras de juego y dentro de una protección al capital y no una garrotera al capital, pues tendríamos un país distinto. Pero no lo tenemos porque la gente salió de huida hace mucho tiempo y ahora sí que es cierto que va a salir huyendo. Y no solo el tema tributario, doctor Londoño, es el tema de seguridad jurídica y de seguridad física. ¿Cuáles son las condiciones que está ofreciendo el país a los inversionistas? Bueno, entonces teníamos un parlamentario muy agudo y muy elocuente que era bastante menos fiscalista que el presidente de ahora, ¿no es cierto? Y entonces le preguntan al presidente Duque, ¿a usted se le olvidó lo que decía cuando era senador de la República? Uy, Y yo se le le volvió el diría, cassette. Sí, sí, ¿y, sí. y cuando era candidato a la presidencia de la República? Lo que decía y lo que dice ahora. No es Son que todo muchas- hay que hacerlo por la solidaridad, no, por el mal manejo que usted le dio a la economía, por el gasto excesivo que mantuvo, por la burocracia oficial gigantesca, frondosa e inepta, porque usted no supo estimular el capital productivo en Colombia. Por eso el país se quebró. Y entonces ahora, cuando se quiebra, le pasa la cuenta a un país quebrado. Pues recordemos un poco de esto, doctor Fernando, que es lo que está en las redes sociales respecto de las conversaciones y los anuncios que hacía el presidente Iván Duque cuando no era presidente, cuando era candidato a la presidencia. Y le propongo a la producción que vayamos con lo que decía en un debate en Telepacífico, donde contradecía duramente a Sergio Fajardo, que jamás habló de bajar impuestos, pero el que sí decía que era necesario bajar los impuestos para reactivar la economía era el presidente Iván Duque. Vean ustedes, qué cosa más curiosa. Yo creo que aquí hay una diferencia clara. Sergio está diciendo que a él le parece bien la reforma tributaria y los impuestos que tenemos. A mí no. A mí me parece que estás diciendo que el IVA del 19% está vigente, Sergio. Yo estoy en contra de un IVA del 19% porque está fomentando el contrabando, está afectando el bolsillo de los consumidores y además no nos digamos mentiras, después de un año donde la inflación se comió el aumento del salario mínimo, empobreció a los colombianos y aumentamos el IVA fue para que el gobierno siguiera gastando despavoridamente. Lo que Colombia necesita ahora es una reforma a la administración pública,
una reforma del gasto, eliminar gastos innecesarios, enfrentar lógicamente la corrupción y la evasión, generar los ahorros que nos permitan también inclusive bajar el IVA. Tomemos decisiones, pero dejar una reforma tributaria que acabó empobreciendo al pueblo colombiano con un IVA del 19%, uno de los más altos de América Latina, incentivando el contrabando y afectando al comercio, es claramente negativo. Sergio ha dicho públicamente que él no va a bajar impuestos. Yo sí quiero hacer la reforma fiscal que nos permita bajar impuestos para que esta economía se recupere. Escucharon bien, ¿no? Él quiere hacer una reforma que bajara los impuestos. Claro, claro. Y ahora la reforma es que suba los impuestos, pero por la solidaridad. Es que ahora sí, con la solidaridad, porque él le va a regalar plata a mucha gente. A ver si llega a las elecciones con mucha gente que tenga plata regalada y que por tener plata regalada va a votar por las listas que recomienda el presidente Duque. Esas cosas no ocurren. Esas cosas no ocurren. El asistencialismo no ha sido nunca productivo. El asistencialismo es corruptor, es dañino. Dañino para quien lo da y dañino para quien lo recibe. Quien lo recibe se acostumbra a no trabajar. Quien lo recibe se acostumbra a exigir simplemente porque le dan. Entonces, como le dan, le tienen que seguir dando. El asistencialismo es así. Y entonces nos invitan a una gran campaña por el asistencialismo, dándole garrote al sector productivo de la economía. Sergio contaba ahora una cosa que es muy dramática, ¿no? ¿Tendrá el doctor Carrasquilla una estadística de las oficinas que hoy están libres, que no tienen en qué aplicarse porque la gente está trabajando a distancia y porque hay menos empleo? Hay un par de factores. Entonces miles de oficinas, doctor Londoño. Bueno, muy bien. De oficinas. Esas miles de oficinas no van a pagar impuesto al patrimonio. Pero por favor. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser el manejo del impuesto de la sobretasa a la gasolina? El Centro Democrático ha dicho algo pues que me parece casi que conmovedor por lo ingenuo, que van a hablar con los camioneros. A ver, señor camionero, venga, hablemos. ¿Cómo hacemos para que usted no suba los precios del transporte? Dice, pero si me suben el precio de la gasolina, que es mi costo directo de todos los días. ¿Cómo hago? Si ya tenemos problemas por el cobro de peajes, doctor Fernando, Sergio, pues ahora con el tema de la sobretasa a la gasolina, pues va a ser mucho mayor. Estamos hablando de 1.270 pesos por lo menos para Bogotá y de 900 y tantos pesos en el resto del país. La cosa no será sencilla. No, pero sí se arregla, además sí se arregla porque ahora vamos a poner peajes dentro de las ciudades. Es otra fórmula de la reforma, ¿no? Es otra genialidad, permitir que los consejos municipales impongan peajes dentro del área urbana. Pues bien, literal, otra genialidad. Bueno, les recomendamos, porque tenemos que recomendar las cosas cuando están bien expuestas, el artículo de Germán Vargas Lleras en El Tiempo de este fin de semana sobre la reforma tributaria. Es un artículo muy claro que me parece decide cuál va a ser la posición de cambio radical ante la reforma, salvo que destituyan a Germán Vargas Lleras. Este es el tercer artículo de Germán Vargas Lleras consecutivo en contra de la reforma tributaria, y es que Germán Vargas Lleras se ha vuelto un especialista en el asunto. Recuerden ustedes que fue el que demandó la primera reforma tributaria del presidente Iván Duque, que fue declarada inconstitucional, pero que por esas cosas exóticas y excéntricas de la Corte Constitucional fue declarada inconstitucional con efectos diferidos y permitió que se siguiera cobrando a los colombianos sobre una reforma inconstitucional para luego apareciera la segunda reforma que fue la de crecimiento económico, seguramente la del año antepasado. Y ahora vendremos con esta es la tercera reforma del gobierno del presidente Iván Duque, pero ninguna de las tres se parece a lo que acabamos de escucharle decir en Telepacífico cuando era candidato y reprochaba lo que pensaba Sergio Fajardo sobre subir los impuestos. Tercera reforma del que prometió que no subiría los impuestos. Bueno, queridos amigos, pero en la hora de la verdad tenemos que hablar del mundo. No nos podemos dedicar a la parroquia y a nuestra propia circunstancia. Hay un conflicto entre en Rusia y Europa, la OTAN y los Estados Unidos por el tema de Ucrania. Un conflicto muy serio. Entonces, en un minuto estaremos hablando con un experto en la materia, César Sabas.
en un minuto y les hablábamos a ustedes al oído. Al oído, 7:49.